actualmente? ¿No han tenido la oportunidad, doctores? Casi no, doctora. Ya, bueno. Entonces vamos a explicar qué es una injuria por presión, que es como actualmente le llaman. Es aquella lesión que está localizada en la piel y en los tejidos subcutáneos relacionados a las zonas de las prominencias óseas o a la presencia de un instrumental médico, por ejemplo, una sonda, y que se produce por isquemia asociada a presión en esa zona. Entonces, nuevamente, es aquella lesión que se encuentra en la piel y en los tejidos subcutáneos de la zona relacionado a la presencia de un material médico o a una prominencia ósea. Perdón, en la zona de la prominencia ósea. Y se desarrolla por isquemia asociada a presión. ¿Qué es lo que debemos recordar? Que una compresión aplicada en la piel que sobrepasa una presión arteriolar de 32 milímetros de mercurio, ¿qué te origina? Hipoxia. Por lo tanto, vas a tener productos de degradación metabólica y presencia de radicales libres. Si la presión excede los 70 milímetros de mercurio por 2 horas, ¿qué resulta? En un daño celular irreversible. ¿Qué otra cosa más? La microcirculación, para obliterarla, para cerrarla, es suficiente 20 milímetros de mercurio. Obviamente también va a depender de las características de cada paciente, ¿no? Pero epidemiológicamente, ¿en quiénes vamos a ver injuria por presión? La mayoría de los casos son personas mayores. Obviamente va a ser mucho más frecuente en pacientes hospitalizados, en pacientes de casas de reposo, ¿no? Cuando se hizo estudios en hospitales del Estado, se encontró que la frecuencia, por ejemplo, en el Hospital Cayetano Heredia fue de 11.4% y en el Hospital Hipólito Unanue se hizo un estudio en el 2017, encontraron una prevalencia de casi 2% y en adultos mayores de casi 7%. Este es el estudio Doctora, que se creo que se realizó. dejó de ver la ¿Perdón? pantalla. ¿Perdón? Se dejó de ver lo que estaba proyectando. Oh, ¿se fue? A ver. Qué raro. Sí, doctora, no sé cómo. Ya. Dime, ¿ahora sí se ve? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ya. ¿En qué? ¿Acá nos quedamos? ¿En epidemiología? Sí, doctora. Bueno, lo que ya les expliqué, que la mayoría de los casos se presentan en adultos mayores, obviamente en pacientes hospitalizados y en casas de reposo, ¿no? Y que hay estudios ya en hospitales del Estado que han encontrado, por ejemplo, en el 2007 una frecuencia de 11% y en el 2017 hay un estudio que se realizó en el Hipólito Unanue que encontraron que en los pacientes adultos mayores la prevalencia era de casi 7%. Y como les dije, aquí está el estudio es un estudio observacional que se realizó en el Hipólito Unanue,
donde encontraron que las localizaciones más frecuentes de la presentación de las lesiones por presión fueron a nivel sacro y a nivel de talón, y los estadios más frecuentes fueron los dos, el estadio 2 y el 4. Y que las características de estos pacientes adultos mayores era que presentaban hipoalbuminemia, anemia o linfopenia. ¿Qué otra cosa más se ve en las lesiones por presión? Es que su sola presencia ya se convierte en un factor de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque se ha visto que aumenta la mortalidad hasta 4 veces. Y cuando son de grado 3 o 4, es aproximadamente 50% dentro de los 6 meses. Otro dato importante, doctores, es que casi el 99% de los casos pudieron ser evitados. Y es un marcador de calidad de servicio en salud. ¿Qué significa esto, doctores? ¿Qué creen ustedes que puede suceder si mientras ustedes tienen un paciente que está bajo el cuidado de ustedes, desarrolla una injuria por presión o una úlcera por presión? ¿Qué creen que va a pasar? Si ahora se considera un marcador de calidad de servicio en salud. Problemas legales. Exacto, doctores, exacto. Por eso es tan importante que ustedes aprendan acerca de lesiones por presión. Porque una de las cosas que lamentablemente no nos enseñaban antes era también a cuidarnos legalmente. Así como se acuerdan las caídas, ahora se encuentra dentro de los temas de seguridad de pacientes. ¿Se acuerdan, doctores? Y que nosotros tenemos que evitar una caída en un paciente, no solamente por el paciente, sino también por nosotros mismos. Igual, ahora también son las lesiones por presión. Yo les voy a contar un caso. Hace muchos años, cuando yo trabajaba todavía en las clínicas, una paciente desarrolló una úlcera por presión en su estadía en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasó? La familia demandó a la clínica, doctores, y ganaron. Y por si acaso, doctores, cuando ustedes trabajan en una clínica, lo primero que van a hacer es que ahora las clínicas les van a dar un papelito para que ustedes firmen, donde les van a decir que la clínica no se hace responsable de algo que suceda con el paciente que ustedes ven. Que al final es responsabilidad de ustedes. Por eso es tan importante que lean. Por eso yo les exijo siempre de que lean sobre medicación, doctores. Que lean acerca de los conceptos de las enfermedades. ¿Qué significa?
¿Cuáles son las causas? Fisiopatológicamente, ¿qué sucede? No se metan en problemas, doctores. Yo no quiero que mañana más tarde salgan ustedes en la televisión o meterse en problemas o lo peor, se le haga daño a un paciente. Nuevamente, las lesiones por presión, el 99% de los casos pueden ser evitados. Y es obviamente más frecuente de presentación en una unidad de cuidados paliativos, en la UCI. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente presente lesión por presión? Hay factores propios del paciente y factores externos. Dentro de los factores propios es cualquier enfermedad que te cause limitación de la movilidad. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, ¿no? Una cirugía prolongada, un problema medular, una demencia severa en un GDS7, por ejemplo, o un Parkinson en un nivel 5, una mala nutrición, las mismas comorbilidades. Por ejemplo, la diabetes, que te va causando daño endotelial, el mismo envejecimiento de la piel. Y dentro de los factores extrínsecos está la presión. Doctores, ¿qué es presión desde el punto de vista de la física? Que para eso llevamos física. Vamos, doctores, ustedes han llevado física en el primer año. La fuerza que se aplica sobre un área determinada. Pero Exacto. Presión es fuerza sobre área. Muy bien, doctor. ¿Cuál es su nombre, doctor? Gido. Gido. Perdón, Gido, no te había reconocido la voz. Ya. Entonces tenemos que presión es fuerza sobre área. Y este es el factor fisiopatológico más importante. La otra es la fuerza de fricción o roce, que es la fuerza tangencial. El cizallamiento. Y la humedad. Por eso, por ejemplo, es tan importante que los pacientes, cuando se movilicen, hay que tratar de no arrastrarlos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ustedes habrán visto en algún momento, cuando han estado en el hospital, cómo movilizan a los pacientes. ¿Qué pasa? Muchas veces arrastran los tobillos. Porque no tienen el cuidado de levantarle las piernas o, en todo caso, hay tan poco personal que no hay alguien que pueda ayudar en la movilización del paciente. Por eso es tan importante que ustedes en su RP coloquen que debería estar el familiar o un cuidador para que ayuden en la movilización. Si no, ¿qué pasa? Friccionan la piel del paciente cuando lo movilizan. Lo jalan nomás.
Entonces, ¿qué pasa? Arrastra. Tampoco lo movilizan, no lo cambian de posición. Entonces la presión es continua. O de repente tampoco lo cambian y el paciente se queda orinado o se queda con heces. Entonces, nuevamente, para recordar, el problema de la inmovilidad asociado a la presión, al cizallamiento, a la fricción, a la humedad, todo eso se va a asociar a la presencia de úlceras, que generalmente va a estar asociado a la malnutrición, anemia o a las mismas comorbilidades o a los problemas agudos que pueda tener en ese momento el paciente. Por ejemplo, una fractura. ¿Cuáles son las zonas donde puedes observar la presencia de lesiones por presión? Talones, sacro, codo, omóplato, cabeza, si es que los pacientes generalmente están preferentemente en decúbito dorsal. Y si están en lateral, puedes ver en los malleolos, en los cóndilos, en los trocánteres, en las costillas, en la oreja, doctores, los pabellones auriculares. Si están de cúbito prono, por ejemplo, en las mamas, en los genitales, en las rodillas, en los dedos. Yo incluso he visto en el pabellón auricular, doctores, asociado a la presencia de las ondas nasogástricas. ¿Qué hacen? Muchas veces colocan la sonda nasogástrica y la parte final lo colocan lo amarran, llamémosle así, en el pabellón auricular. Lo ponen de decúbito lateral al paciente y en esa zona donde está ¿cómo se llama la sonda nasogástrica, allí presentan la zona de presión, la úlcera por presión. Miren cómo esos pequeños detalles son importantes. Incluso cuando los acuestan y tienen toda la ropa arrugada. Allí también se puede empezar a formar las lesiones por presión. ¿Cuáles son los estadios? Tenemos el estadio 1. Perdón, doctores. Ay, Dios mío. El estadio 1, que es la zona de piel eritematosa. ¿Ven aquí, doctores? Pero ¿cuál es la característica? Que ustedes presionan, doctores, y no cambia de color. O sea, sigue siendo eritematosa. Eso ya es un estadio 1. Donde se ve que la epidermis está perfecta, no luce destruida. Puedes ver cambio de temperatura, a veces dolor. En el estadio 2 ya hay una pérdida parcial de la piel, con dermis expuesta.
puedes ver una ampolla que puede estar intacta o rota. Y generalmente se va a ver que el lecho es viable. Se ve rojo, se ve húmedo. El estadio 3, ya hay una pérdida completa del grosor de la piel, ¿se dan cuenta? Y en la úlcera se puede evidenciar tejido graso. A veces puede haber tejido de granulación, secreción también, y epíbole, ¿qué es esto, no? Que es cuando ven la piel y se ve como si tuviera diferentes capas. Pero el estadio 3 respeta la fascia. Obviamente pueden ver túneles o cavernas, por eso es que ustedes tienen que poner su dedo en la lesión. En el estadio 4 ya hay obviamente, la pérdida completa del grosor de la piel, pero ya compromete la fascia. Por eso es que ustedes ya pueden ver músculo. Pueden llegar a ver tendones, articulaciones, se puede llegar a ver hueso, doctores. Secreción también. También se puede observar necrosis. Y el estadio 5 es la lesión que generalmente está desplazada entre unos 30 a 45 grados de la cresta ósea, doctores. Ven aquí está la cresta ósea y van a ver acá la lesión. ¿Y qué es lo que caracteriza? Es que tiene como un doble color, un doble eritema. Donde, si se dan cuenta acá, el segundo es más oscuro. ¿Ven acá, doctores? Aquí también. ¿Sí? Y esta lesión generalmente es el de peor evolución. Es una evolución más torpe. Generalmente va a tener bordes irregulares también. Y siempre hay un estadio sin clasificar, que es la lesión de la piel que generalmente está cubierta por una escara, ¿no? Es esta, la lesión necrótica. La escara es la lesión necrótica, la cual, ¿cómo vamos a saber realmente su estadio? Es sacar esa escara para realmente ver en qué profundidad está. Entonces, ¿qué nos interesa saber? ¿Dónde está localizado? ¿Cuántas tiene? ¿En qué estadio se encuentra? ¿Qué área aproximadamente tiene? ¿Tiene secreción? ¿Qué características tiene? ¿Cómo está el lecho ulcerado? O sea, ¿cómo está la base de la úlcera? ¿Está necrótica? Por ejemplo. ¿Es friable? ¿Existen túneles o cavernas? ¿Cómo está el estado de la piel alrededor de la úlcera? ¿Tiene dolor? ¿Cómo están yendo las lesiones? ¿Tiene de repente ya cicatrices de lesiones anteriores? Y lo súper importante, doctores, ¿cuál es el estado general de este paciente? Con esto, ¿qué quiero decir, doctores? Que ustedes pueden ser cirujanos,
pueden tener cualquier especialidad. Pero eso no justifica que porque son cirujanos plásticos, ustedes no tomen la presión. Ustedes no tomen las funciones vitales. Porque recuerden, este tipo de lesiones, por ejemplo, son la puerta de entrada a infecciones. Entonces, ¿cuál sería la justificación para que ustedes no pongan que necesita de repente uso de suero? Necesita que le coloquen suero porque el paciente está hipotenso. De repente, evaluar, darle vasoconstrictores, darle antibiótico terapia endovenosa. ¿Qué nos ayuda para que nosotros podamos, cuando vemos a un paciente, ver cuál es su riesgo de presentar úlceras por presión? ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluamos a un paciente, le hacemos una historia clínica, el paciente va a quedar bajo nuestro cuidado, nosotros tenemos que saber cuál es su riesgo de presentar úlcera por presión. ¿Por qué? Porque eso debería estar en la cabecera del paciente y deberíamos avisarle a la familia. Decirle, señor, su familiar tiene un alto riesgo de presentar lesiones por presión. Entonces ustedes ya saben qué cosa tienen que explicarle al familiar o al cuidador. E incluso al personal de salud que está bajo su cargo. Cuando hay problemas médicos legales, doctores, generalmente primero se van contra nosotros. Porque según refieren, los que tienen mayor educación, llamémosle así, por darle un término, los que estamos más preparados, somos los primeros que van contra los cuales se va a ir la ley. Entonces, por ejemplo, podemos usar una escala de Branden, donde ves la percepción sensorial, la exposición a la humedad, su actividad, su movilidad, su nutrición, su riesgo de lesiones cutáneas. Y si tiene menor de 13, está en un alto riesgo. La otra que pueden usar es la de Norton, que estas dos son las más usadas, incluso en los estudios, doctor. Donde ves igual, ¿no? En Norton el estado general, acá ves su estado mental, su nivel de actividad, movilidad, incontinencia. Entonces, nosotros siempre que evaluamos a un paciente, le hacemos una historia, tenemos que ver cuál es su riesgo de presentar lesiones por presión. Eso debe constar en su historia clínica, doctor. ¿Cómo voy a sospechar que tengo una lesión por presión infectada? Obviamente, busco signos locales, ¿no? Si hay calor, eritema, dolor, secreción, si es secreción purulenta, si es serosa, ¿no? Si es purulenta y huele mal, obviamente lo probable es que esté infectada, ¿no? Y a veces, doctores, lo único que te puede hacer sospechar de que está infectada es el retraso de la curación.
Otras cosas que a veces también te ayudan es el aumento de tamaño, si hay tejido necrótico, si el tejido de granulación es friable, ¿no? El aumento de exudado, que haya mayor dolor. Entonces, ¿qué es lo que siempre tenemos que recordar? Que cuando ustedes vean a un paciente por primera vez, doctores, siempre tienen que verle la piel de todo el cuerpo. Obviamente, siempre con la presencia de un personal de salud adicional a ustedes e idealmente el familiar. Porque si este paciente ya viene con lesiones por presión, ustedes tienen que decirle, mire, así me lo está trayendo. Porque si no, ellos van a decir no, porque ya les va a pasar, doctores. Que siempre la familia les va a decir, no, no, así no estaba, así no está. No, doctores. Por eso es que es tan importante el primer examen físico. Y allí ustedes tienen que describir cómo es la lesión, qué características tiene. Inspeccionen la piel de su paciente de manera regular. No es que le revisen hoy día y de ahí a 2 semanas recién se acuerdan, uy, tengo que ver ahorita si tienes caras. No, doctores. Eso se tiene que hacer de manera regular. Busquen signos que les hagan sospechar de que puede empezar a presentar las lesiones por presión. O si esas lesiones ya se infectaron. Si ustedes ya encuentran un área que les parece sospechosa, no masajeen esa zona, doctor, porque aumentarían la zona de isquemia. Recuerden que la presencia de este problema está asociado a la isquemia. Entonces, no masajeen esa zona. Hay que mantener la piel limpia. No deben bañarse con jabones que contengan alcohol, que contengan bactericidas, doctores. Eso no es necesario. Con un jabón con un pH neutro es suficiente. Debe secarse la piel sin friccionar, especialmente la zona de los pliegues. Y la otra cosa es que debe hidratarse la piel. Cambios de posición. Obviamente también va a depender de la tolerancia del paciente, de su nivel de actividad, de su condición médica, ¿no? Lo ideal es que cada paciente sea movilizado cada 2 horas. Pero yo tengo una pregunta, doctores. ¿Quién tiene más riesgo de presentar una lesión por presión? ¿El paciente que permanece echado o el paciente que está sentado todo el día? Sentado. ¿Por qué sentado? ¿Todos piensan igual? ¿Quién piensa diferente? Ya, todos piensan igual entonces. ¿Por qué sentado, doctor?
Bueno, hay menor Vamos. área de su peso, ¿no? Exacto, doctor. Esa es la respuesta. Porque presión es fuerza sobre área, ¿correcto? Entonces, el área que está apoyada cuando uno está sentado es mayor o es menor que cuando uno está echado. Menor. Menor. Es menor, pues. Por lo tanto, el área es inversamente proporcional, porque presión es fuerza sobre área. Entonces, a menor área, ¿cómo va la presión? Si es inversamente proporcional. Mayor. Mayor. Exacto, pues doctores, vamos. Para eso han hecho física, para eso han hecho matemática. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los pacientes están mucho tiempo sentados, por eso es que también se tiene que indicar y enseñar a la familia y enseñar al personal de salud, es que tiene que movilizarse más frecuentemente. Incluso algunas revisiones te refieren que el paciente no debería estar en esa posición más de 15 a 30 minutos, que tienes que cambiar el punto de presión. Otra de las cosas es que se debería registrar en su RP la frecuencia de los cambios posturales, doctores. Para que la familia, para que el cuidador, para que las personas que están bajo la tutela de ustedes sepan que tienen que cambiar al paciente de posición. Nuevamente, se considera un marcador de calidad de atención. El tratamiento va a depender, obviamente, en qué estadio está. Entonces, ustedes van a leer, por ejemplo, la utilización de antibióticos, obviamente, si la úlcera está infectada, ¿no? El uso de apósitos, dependiendo en qué estadio se encuentra, el tipo de apósito, ¿no? Pero lo más importante siempre, doctores, es la movilización y la limpieza. El agua y el jabón, doctores. Siempre es la limpieza. Los apósitos obviamente van a depender de qué es lo que ustedes consideran que el paciente necesita en ese momento, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, los de alginato, que son los que son muy absorbentes, ¿no? Si es que, por ejemplo, está eliminando bastante secreción, ¿no? Si, por ejemplo, tiene tejido necrótico, lo ideal es que se retire ese tejido necrótico. Si tiene, por ejemplo, la piel íntegra, todavía está en un estadio 1, pueden utilizar cremas con ácidos grasos, productos de barrera, ¿no? Todo dependerá en qué estadio se encuentra el paciente, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Osteomielitis, sepsis, anemia, hipoproteinemia. ¿Cuáles son las menos frecuentes? Los tractos fistulosos,
la mala calcificación, la presencia de amiloidosis, incluso el cáncer. Aquí les traigo para que ustedes vean, por ejemplo, ¿no? ¿Ven aquí? Asociado a la presencia de sonda nasogástrica. Miren acá. A la presencia de esta gasa que le está ocasionando. Miren aquí, en el pabellón auricular, por la cinta, por la presencia de un collarín cervical. Aquí, oh, Dios, por la cinta de traqueostomía. O por el mismo tubo de tórax. Entonces, ¿qué debemos recordar? Que lo más importante es la prevención, doctores. Casi el 99% de los casos pueden ser prevenidos. Ver la nutrición que debe ser adecuada. Obviamente, si nosotros tenemos un paciente malnutrido o de bajo peso, va a tener mayor superficies óseas expuestas. La movilización. Evitemos la sujeción mecánica, doctores. Los pacientes Tupac Amaru ya no deberían existir. Enseñar a cuidadores. Tanto a los familiares como al personal de salud que está bajo el cargo de ustedes. Evaluar los factores de riesgo. Con respecto a la curación, obviamente es más probable que cierren las lesiones categoría 2, por ejemplo, en 6 meses el 70% está curado versus un 30% de las úlceras categoría 4, que generalmente curan en 2 años. ¿Qué debemos recordar? Que estas lesiones se producen por isquemia, donde la inmovilidad es el factor de riesgo intrínseco más importante. Es un indicador de calidad de atención y de morbimortalidad. Doctores, piensen, si ustedes tienen 2 pacientes con neumonía de 85 años que viene a la emergencia, pero uno de ellos tiene úlceras por presión, ¿quién tendrá mayor morbimortalidad esperada? ¿Qué piensan? ¿Cuál? El que tiene úlcera. Exacto. Que tiene úlcera. Exacto, el que tiene úlcera. Nunca se olviden evaluar al paciente desde su ingreso, doctores. El estadio 1, que es la zona de piel eritematosa y que no cambia de color cuando ustedes la presionan. El estadio 2, que ya tiene pérdida parcial de la piel o ya la presencia de una ampolla. El estadio 3 es la lesión que respeta la fascia. La 4 es la que sobrepasa la fascia y la lesión de tejidos profundos. Nuevamente, eduquen al personal de salud y a la familia. No se metan en problemas, doctores. No se metan en problemas. Bueno, doctores, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta?
Bueno, si no hay ninguna duda, doctores, la exposición en 3 minutos, doctores. ¿A quién le toca exponer? Mi doctora. Ya, muy bien. A ver, entonces, ¿puedes ir cargando tu exposición, por favor? ¿Qué se puede ver, doctora? Melissa. Por si acaso, no se vayan a olvidar de ir subiendo sus exposiciones, ¿ah? Hay un ítem dentro de los documentos para que puedan subir sus exposiciones. Todas las exposiciones tienen que estar subidas en la plataforma, doctores, ¿ah? ¿Se acuerdan, no, doctores? Sí, doctora, doctor Lama también mencionó. Ya. No se vayan a olvidar, ¿ah? Después no quiero llantos, ¿ah? Muy bien, Melissa. Tú nos avisas. Cuando tú quieras, empiezas. Está bien, doctora. Buenos días, compañeros. Doctora. Iniciando con la ponencia de depresión en adulto mayor. Tenemos a una breve definición, que es un trastorno psiquiátrico caracterizado con la presencia de síntomas afectivos, cognitivos, volitivos y somáticos que esos pueden afectar sobre todo a la esfera afectiva. Esta depresión en los adultos mayores es un problema generalizado, pero no es parte normal del envejecimiento. Tanto va a incluir a los pacientes cuyo trastorno depresivo se va a presentar por lo menos una vez en la vida. Y también va a presentar problemas de salud común y grave que se va a asociar tanto a comorbilidades, deterioro de funcionamiento, un uso excesivo de recursos sanitarios y también aumento de la mortalidad. Va a permanecer infradiagnosticada y tratada de manera inadecuada y van a generar consecuencias tanto en la salud pública, donde esta va a ser tratada inadecuadamente y va a aumentar así el tiempo y va a aumentar con respecto al tiempo con respecto a la población que va a seguir envejeciendo. A menudo esa se va a diagnosticar, no se va a diagnosticar en la atención primaria y si se va, en el momento que se quiera tratar, o sea, el reconocimiento y el tratamiento es una responsabilidad importante tanto en el médico en la atención primaria. Tenemos como epidemiología que va a presentarse en la población mayor de 65 años, un 11,2% en ambos sexos, 16,9% en mujeres, más frecuentemente, y 4,1% en hombres. En el Perú se va a reportar 15,97% de depresión en pacientes hospitalizados y 9,8% en la comunidad. En los problemas psiquiátricos en el adulto mayor son más frecuentes en los servicios médicos hospitalarios y ambulatorios. Tenemos como factores de riesgo al sexo femenino, el movimiento social, el estado civil también, como ser viudo, separado, divorciado, el nivel socioeconómico bajo, comorbilidades, dolor incontrolado, insomnio, deterioro cognitivo, deterioro funcional, bajo soporte social, el abuso del alcohol y los fármacos también. Tenemos factores predisponentes como la estructura de la personalidad, el aprendizaje de respuesta a situaciones de tensión y la predisposición biológica. Como factores contribuyentes tenemos a la situación socioeconómica, la dinámica familiar, la grado de escolaridad, pertenecer a un grupo étnico específico, forma de violencia y comorbilidad orgánica y mental.
Como factores precipitantes tenemos a la crisis propia de la edad, el abandono, sentimientos de esperanza, aislamiento, violencia, muerte de familiares allegados, pérdidas económicas, entre otras más. Y también tenemos el ciclo de la depresión, que va a constar de un conjunto de factores, ya que no hay una causa única. Tenemos a los estresores, pensamientos y sentimientos, el comportamiento y los problemas físicos. Como cuadro clínico tenemos ciertas particularidades en su forma de presentación. Son menos frecuentes las consultas por ánimo disminuido y con mayor frecuencia van a ser consultadas por síntomas físicos o cognitivos como irritabilidad o ansiedad. Y tenemos aquí los síntomas ordenados con unas siglas que es SIGCAPS, que ese va a significar el trastorno del sueño, va a estar aumentado o disminuido, y es déficit de interés, anedonia, G como culpa, sentimiento de inutilidad, desesperanza, remordimiento, E como déficit de energía, la C como déficit de concentración, A como trastorno del apetito, va a estar aumentado o disminuido, al P, el retraso psicomotor o una agitación psicomotora, y C, S como pensamiento suicida. Y también tenemos otros síntomas como dolor crónico, estreñimiento, alteraciones musculoesqueléticas. También contamos con las características de inicio variable, puede aparecer repentinamente y coincidir con cambios vitales. Tenemos al curso que va a presentar circuitos diurnos, típicamente peor en las mañanas. La duración va a presentar durante por lo menos 2 semanas, pero pueden persistir. La conciencia va a ser normal. La atención, un deterioro mínimo, fácil distracción, escasa concentración. En la orientación tenemos que es selectivamente intacta, con respuestas de no sé. Memoria, deterioro selectivo, va a haber islas, recuerdos intactos. En el pensamiento va a estar intacto, con temas relacionados con desesperanza, impotencia, culpa. Y en la percepción raramente va a estar deteriorada, con ausencias de alucinaciones, salvo en casos graves de psicosis. Como diagnóstico vamos a tener a los dos con el DSM-5 y al CIE-10. En los criterios diagnósticos en el trastorno de depresión mayor, según el DSM-5, tenemos que 5 o más de estos síntomas van a estar presentes durante el mismo periodo, por lo menos 2 semanas, y se va a representar un cambio de funcionamiento previo, además de al menos uno de los primeros 2 síntomas, como el estado de ánimo deprimido o la disminución importante del interés. También tenemos a la pérdida importante del peso sin hacer dieta o aumento de peso, al insomnio, a la agitación o el enlentecimiento, a fatiga o pérdida de energía de todos los días, un sentimiento de inutilidad, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, pensamientos de muerte recurrentes. Y como criterios diagnósticos en el CIE-10 tenemos primero al episodio depresivo, que va a durar por lo menos 2 semanas. El episodio no es atribuible a un abuso de sustancias activas o un trastorno mental orgánico. También tenemos síndromes somáticos. Habitualmente se van a considerar cuando van a coexistir al menos 4 o más adolescentes, como la pérdida importante del interés, una capacidad de disfrutar las actividades que normalmente eran placenteras para ellos, una ausencia de reacciones emocionales, despertarse por las mañanas 2 o más horas de lo habitual, el empeoramiento matutino del humor, la presencia de enlentecimiento motor o agitación, una pérdida marcada de apetito, pérdida de peso de por lo menos 5% del mes anterior, y una notable disminución del interés sexual. También tenemos ámbitos para explorar durante la evaluación, como el ámbito psiquiátrico, médico, social y familiar. En el psiquiátrico tenemos los diagnósticos y tratamientos previos, la idea suicida, los antecedentes de intento suicida, un abuso de sustancias, problemas de memoria y además también los síntomas psicóticos. En la evaluación médica tenemos que se va a evaluar las comorbilidades, el dolor crónico, los fármacos, la polifarmacia, la adherencia al tratamiento y el insomnio. En el ámbito social, los estresores, la red de apoyo que estos pueden tener y los accesos a armas. En el ámbito familiar, las patologías psiquiátricas, suicidio o demencia. Como diagnóstico diferencial tenemos que es muy comúnmente confundida con la demencia, ya que esta es, de inicio lento, insidioso,
La duración va a ser larga, no va a presentar antecedentes psiquiátricos. Los estados de humor van a estar fluctuando. Las pérdidas cognitivas van a estar estables. Se esfuerza, pero con indiferencia. También va a haber trastornos de memoria, asociaciones a falta de sociabilidad, hostilidad, inestabilidad emocional, confusión y desorientación. Tenemos también a la escala de depresión geriátrica de Savage. Como una versión reducida es este cuadro, donde van a presentar diferentes preguntas, como ¿en general está satisfecho con su vida? ¿Sí o no? ¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones? ¿Sí o no? ¿Siente que su vida está vacía? ¿Sí o no? ¿Se siente con frecuencia aburrido o aburrida? ¿Sí o no? ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo? ¿Sí o no? ¿Teme de que algo malo pueda ocurrirle? ¿Sí o no? ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? ¿Sí o no? ¿Con frecuencia se siente desamparado o desprotegido? ¿Sí o no? ¿Prefiere quedarse en casa más que salir y hacer cosas nuevas? ¿Sí o no? ¿Cree que tiene más problemas que la mayoría de la gente? ¿Sí o no? ¿En este momento piensa que es estupendo estar vivo? ¿Sí o no? ¿Actualmente se siente un inútil? ¿Sí o no? ¿Piensa que su situación es desesperada? ¿Se siente sin esperanza en este momento? ¿Sí o no? ¿Se siente lleno o llena de energía? ¿Sí o no? ¿Y cree que la mayoría de la gente está en una mejor situación que usted? ¿Sí o no? Se estratifica y normalmente de 0 a 5 puntos es normal. Probablemente una depresión de 6 a 9 puntos y una depresión establecida mayor a 10 puntos. Y para terminar tenemos el tratamiento, que va a constar de 3 pilares, que son la educación, la psicoterapia y la farmacoterapia. Aquí van a existir diferentes fases de tratamiento y cada una de ellas va a tener un objetivo distinto. Tenemos a la fase aguda, que va a lograr la remisión de síntomas, la fase de continuación para prevenir la recurrencia de este periodo con una recaída, y la fase de mantenimiento para prevenir futuros episodios recurrentes. En la fase aguda tenemos factores claves para considerar elegir un fármaco como una respuesta previa. Aquí prevenir el mismo se va, si hubo una buena respuesta en un episodio depresivo previo, las comorbilidades, también las interacciones farmacológicas, los riesgos en caso de sobredosis, síntomas concurrentes y también los efectos adversos. Tenemos acá una tablita de fármacos de uso frecuente y sus efectos adversos, como el citalopram, el escitalopram, sertralina, que tiene como efectos adversos comunes las náuseas, vómitos, dispepsia, diarreas, cefaleas. La venlafaxina, que tiene como efecto adverso las náuseas, diarreas, mareos, cefaleas, disfunción sexual. Y la mirtazapina, que como efecto adverso tiene la boca seca, sedación del apetito y aumento de peso. Y como fase de continuación, tenemos que una vez alcanzada la remisión de los síntomas depresivos, se va a recomendar mantener el tratamiento por al menos 12 meses para así disminuir las recurrencias. Y una revisión sistemática de una buena calidad se evaluó las recurrencias de acuerdo a la duración de las fases de continuación en los adultos mayores, así manteniendo la misma dosis de los fármacos para lograr así la remisión. Y se va a observar que el mantenimiento del tratamiento de por lo menos 12 meses puede ser muy beneficioso y así disminuir el riesgo de recaída, a diferencia de un tratamiento de 6 meses. Tenemos también a la fase de mantención, donde en algunos casos se va a sugerir mantener el tratamiento de forma indefinida con el objetivo de evitar las recurrencias, como depresión recurrente, depresión grave, remisión parcial de los síntomas o necesidades de varios fármacos para así lograr la remisión. Y bueno, esto se va a considerar siempre que las presiones del paciente, esos factores de riesgo de depresión y efectos adversos del fármaco. Y eso sería todo con respecto a la explicación. Gracias. Bien, doctores, ¿alguna pregunta? Nunca se olviden, doctores, que la depresión, especialmente en adultos mayores, no deben esperar que el paciente diga me siento triste, lloro mucho. A veces el paciente puede venir con solo síntomas somáticos. Son generalmente esos pacientes que yo siempre los llamo gitanos, ¿no?
Los pacientes que van de consultorio en consultorio en consultorio porque no logran mejorar sus síntomas. O, por ejemplo, pacientes con dolor. Sospechen si no hay depresión. Pacientes con problemas del sueño. Pacientes con deterioro cognitivo. Pacientes en quien no logran controlar los problemas. Al final, la depresión se convierte en un factor de mal pronóstico. Como ustedes ya habrán leído, ¿qué pasa, por ejemplo, si un paciente con infarto se deprime? Va a tener mayor mortalidad, doctor. Incluso el riesgo de suicidio, doctor, es mayor en adultos mayores. Especialmente a las personalidades tipo A. Siempre hay que descartar o evaluar, mejor dicho, el riesgo de suicidio. Lamentablemente, esto es algo que se puede presentar. Si ha habido una pérdida vital, con mayor razón. La gente que consume mucho alcohol o es dependiente de drogas. Especialmente los varones. Si bien la mujer hace más gestos, los varones son generalmente los que lo logran. Suelen ser más agresivos para desarrollar esto. Bueno, doctores, ¿algo que no se haya entendido? Por si acaso, les estoy dejando en el chat una guía de úlceras por presión. ¿Logran verlo, doctores? Sí, sí se ve, doctora. Ok, muy bien. De todas maneras, ábranlo a ver para asegurarme que no haya ningún problema. ¿Lo pueden abrir? Sí, doctora, sí se ve normal. Perfecto. Muy bien, doctores. Si no hay ninguna pregunta, quedamos aquí. ¿Ok?